Es en el barroco donde la técnica de conducción de voces, y a partir de la temperación, llega a su máxima perfección. El uso de esta técnica obedece a una larga lista de reglas. Es aconsejable comenzar con las reglas básicas, de manera tal que el oído aprenda a percibir la diferencia entre una conducción correcta o incorrecta, lo que facilitará la comprensión de las siguientes reglas, donde las diferencias entre correcto e incorrecto para el oído comienzan a ser más sutiles. Otro punto a tener en cuenta es el tipo de armonía que se utiliza en la obra, como es el caso de los acordes con extensiones, donde ciertas reglas no se toman en cuenta. So much to say, so much to say. Seize the meaning if you see what I mean. Say what? Por otro lado, en arreglos corales existen las reglas para la conducción melódica de voces, evitando intervalos incómodos de cantar. En definitiva, esta técnica de conducción de voces, por medio de sus reglas, tiene como premisa lograr que cada voz obtenga su máxima independencia, es decir, que cada voz por sí misma tenga su propio sentido melódico. Antes de comenzar con la conducción, recordemos cómo se construye un acorde a cuatro voces. Específicamente, nos referimos a las distancias entre los intervalos de sus voces. La mayor flexibilidad la tienen el bajo y el tenor, pudiendo llegar a una décima o una oncena. Entre tenor y alto, como entre alto y soprano, la distancia no debe superar la octava. Pues repasemos. Según la regla de movimiento de voces, podemos dividirlos en los deseados y los no deseados, o sea, los prohibidos. Los movimientos deseados son: el más buscado, el movimiento contrario. Movimiento paralelo de terceras y sextas. Movimiento lateral u oblicuo. Movimiento directo o semiparalelo. Desde el punto de vista armónico, la primera regla a tener en cuenta es la conducción de las voces sensibles en la resolución de los dominantes, siempre por el camino más corto. En el grupo de los movimientos prohibidos, la principal regla es evitar el paralelismo de octavas y quintas. Las quintas. Pues estos intervalos, por sus armónicos, son los consonantes perfectos y puros, que por un lado, por sí solos, no definen modalidad, es decir, mayor o menor. Por otro lado, por su extrema consonancia, los percibimos como unidad, perdiendo así la independencia melódica de sus voces. En quintas, en sextas. Con respecto al movimiento paralelo de cuartas, es similar al de las quintas, solo que tiene excepciones. Estas son las cuartas. Como en este caso, para evitar el sonido hueco que produce el movimiento paralelo de cuartas, podemos agregar un intervalo de tercera, lo que le devuelve la masa armónica al acorde. Cuartas y terceras. Recordemos que esta prohibición básicamente es para mantener una cierta estética, pues ciertos músicos contemporáneos, como diferente música folclórica en el mundo, aprecian este intervalo. Entre los siguientes movimientos a evitar se encuentran el sobresalto de voces, las quintas y octavas ocultas, la resolución a una octava desde un intervalo de séptima o de novena, el antiparalelismo, etc. Estas reglas, con sus ejemplos en audio, serán adjuntados al final del tutorial.
Bien, vamos a un ejemplo en el cual aparecen los 3 errores más importantes: octavas y quintas paralelas y sensibles no resueltas. Aquí 2 versiones corregidas. Bien, vamos a un ejemplo con una melodía concreta. En este caso tomaremos 4 compases de un temita de Ludovico. Trato de cantar, pero es difícil de afinar así. Una vez decidida la armonía, pasaremos a conducir el bajo. En este caso utilizaremos el tan deseado movimiento contrario. Si la voz superior y la voz inferior logran hacer movimientos contrarios, nos aseguramos una gran parte del arreglo. Trato de cantar, pero es difícil de afinar así. Como siguiente paso, ubicaremos las voces del medio, o sea, alto y tenor, evitando aquí la conducción de quintas y octavas paralelas. Cada una de estas voces debe sonar coherente y musical con respecto a la melodía o al bajo. Por ejemplo, primera y segunda voz. Trato de cantar, pero es difícil de afinar así. Bien, ahora completo. Trato de cantar, pero es difícil de afinar así. A pesar de no tener movimiento contrario, la técnica de armonización en bloque que se utiliza en el jazz, también podríamos utilizarla. Trato de cantar, pero es difícil de afinar así. Independientemente de la conducción de voces, la estética también quedará definida por sus posibles rearmonizaciones, por ejemplo, en este caso, con relativos y dominantes secundarios. Trato de cantar, pero es difícil de afinar así. O con extensiones y diferentes rearmonizaciones. Trato de cantar, pero es difícil de afinar así. También podemos llevar estas mismas conducciones a una armonía abierta. Versión 1, drop 2 y 3 invertidos. Trato de cantar, pero es difícil de afinar así. En el caso de armonización en bloques de jazz, su conducción en armonía abierta no siempre es utilizable, pero sí seguro nos permite siempre un drop 2. Trato de cantar, pero es difícil de afinar así. Versión 3, drop 2 y 3 invertidos. Trato de cantar, pero es difícil de afinar así. Versión 4, drop 2 y 3 invertidos. Trato de cantar, pero es difícil de afinar así. Otra versión con extensiones a 6 voces. Trato de cantar, pero es